Bueno, entonces vamos a hacer la valoración de inventarios por el método de costo promedio y la información nos la dan aquí en el cuadro que aparece a partir de la fila 14. Vamos a examinar ese cuadro. Tiene la columna de día, la columna de detalle, las unidades y el costo a que se compra cada unidad. Entonces, el día 1 de agosto se reciben en almacén materias primas y es la recepción número 7. Se reciben 100 unidades a peso cada unidad. Entonces, vamos a hacer ese registro. Entonces, colocamos la fecha. Espérenme un momentico porque tengo bloqueado esto. Ya, ya, estaba bloqueado, no sé por qué. Bueno, entonces colocamos la fecha. Entonces la fecha será 01 y como es el mes de agosto será 08 del año 2015, porque dice ahí que el inventario es del año 2015 acá, en la fila 13. Detalle. Entonces estamos valorando esta primera transacción. Le vamos a ir colocando colores para saber qué vamos evacuando. Entonces vamos a valorar esta primera transacción. Esa primera transacción es la recepción número 7. Recepción número 7. Esto está dividido en dos columnas. Les podíamos poner colores inclusive para distinguirlas. Esta es la columna de unidades. Esta es la columna de costo. Esta es la columna de costo y esta será la columna de valores. De valores, pero estoy mirando que en este ejercicio nos faltaron las respuestas. Nos faltaron las respuestas. Espérenme un momentico a ver si las consigo. Porque nos faltaron acá las respuestas de este ejercicio y es importante que las tengamos para ir comparando. Entonces, discúlpenme un momentico. Voy a dejar de compartir mientras busco las respuestas. Ya ahorita les vuelvo a compartir. Bueno, ya les compartí ahí nuevamente. Entonces las respuestas son estas que están acá. Vamos a empezar a hacer el registro. Entonces, recepción 7.
Esta recepción 7 es una entrada. Es una entrada y la entrada al almacén fue de 100 unidades. Salida no hay. La existencia, por lo tanto, será de 100 unidades. El costo unitario a que se compró es $1. En este caso fue una entrada, entonces registramos en el debe 100 unidades multiplicada por el costo, daría 100 pesos. En el haber no hay registro y el saldo, que es del que tenemos la respuesta, serán estos 100 pesos. Esa fue la primera entrada al almacén. Entonces entraron 100 unidades, en el almacén no había nada, por lo tanto después de que entraron las 100 unidades, la existencia es de 100, el valor a que se compró cada unidad es de $1, el valor en pesos será la multiplicación de 100 por $1 a 100 pesos y el saldo en pesos será de 100 pesos. Acá valores en pesos, coloquemos valores en pesos, valores en pesos. Y estuvo registrada la primera entrada y ahora el promedio será igual a la existencia, al valor en pesos que es 100 dividido entre la existencia que es 100. O sea que el valor promedio en este momento es de $1. Cada unidad valorada a $1. Vamos a hacer el segundo registro. Le vamos a colocar colorcito. Y esto fue el día 3. Entonces la fecha será 03 raya 08 raya 2015. Esta es la recepción número 13. Pues las recepciones no llevan orden consecutivo porque estamos hablando del almacén de la empresa y las recepciones que llegan a ese almacén seguramente no solo son de materia prima. Deben llegar otras recepciones, la 8 debió de ser otra recepción de otra cosa diferente, la 9, la 10, la 11, hasta la 13 vuelve a ser una recepción de materia prima. Entonces en esta recepción vuelven a entrar 100 unidades. 100 unidades, la existencia en almacén será 100 unidades que ya teníamos, más 100 unidades que entraron, son 200 unidades. El precio a que entró esta cantidad es a 1,10. Por lo tanto, el valor se registra en el debe y será 100 unidades multiplicado por 1,10 da 110 y entonces el saldo será 100 que teníamos, las 100 unidades que teníamos estaban valoradas en 100 pesos y entraron otras 100 valoradas en 110, luego el saldo es de 210 hasta ese momento. ¿Se está entendiendo? ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? Instructor, es que Sí. no entiendo la parte del debe. Las ¿Como lo que se debe entradas, pagar o lo que... eso, el debe es una partida que se llama así en contabilidad. Y en el debe se registran todos los valores que entran. Y en el haber se registran todos los valores que salen. Eso es lo que se llama por allá en contabilidad la doble registros por el método del señor como que Paciolo es que se llama.
y los registros en contabilidad están fundamentados en un debe y un haber. Y dependiendo de los diferentes grupos de cuenta, se hacen los registros en el debe y en el haber. En este caso específico en que estamos mirando lo de compras, en el debe se registran todas las entradas y en el haber se registran todas las salidas. Es decir, en el debe se registran las entradas en pesos al almacén y en el haber se registran las salidas. Como todavía no hemos tenido salidas, no hemos utilizado el haber. ¿Sí me entendió? ¿O no? Señor. Toda, en este No, sí, caso, es que no entendía por qué, digamos que, no, no, ¿no qué? señor, Sí, dígame. no, es que no entendía, digamos, si era que la empresa se debía el costo de lo que entraba, o no entendía No, no, pues ahí qué es era, que pero ya, las sí. partidas en contabilidad se llaman así, se llaman debe y haber. No es debe de deuda, sino es debe Ah, bueno, del espacio, que así lo llaman en las cuentas T de contabilidad, en los libros de registro diario, en los libros de registro mayor. Así se llama. ah, ok, gracias, Bueno, gracias. entonces vamos con la transacción número 3, que es el día 5. Tenemos el registro del día número 5, entonces colocamos aquí la fecha 05 raya 08 raya 2015. Y esa hace referencia a la recepción número 18, o sea, eh, la recepción número 18 o la entrada número 18 en el mes de almacén. Las entradas 14, 15, 16 y 17 seguramente fueron otras entradas de almacén de otros productos diferentes a materia prima. El día Instructor, qué 18, pena. dígame. Falta el promedio anterior. Falta el promedio anterior. El promedio anterior no cambia mientras no haya nuevas entradas. Sí, espere, tiene razón. Entonces calculamos el promedio. Entonces el promedio es el total en pesos dividido entre la existencia. 1,05. Sí, es decir, el promedio cada vez que haya una entrada cambia. Y como ahí hasta ahora ha habido 2 entradas y todas las salidas se evalúan al último promedio calculado y cambia cuando vuelva a haber una nueva entrada. Entonces, el promedio ahí es de 1,05. Vamos con el tercer registro. En el tercer registro entraron 100 unidades. Entonces, en el almacén teníamos en existencia 200 más 100 que entraron, 300. El precio de compra de estas unidades fue a 1,20 y el registro en el debe, por lo tanto, era 100 por 1,20. 100 por 1,20 y el saldo hasta ese momento, toda la materia prima que teníamos en el almacén valía 210, pero entraron 120 más. Entonces, después de la tercera entrada, la materia prima vale 330. Y ya está ese registro, calculamos el promedio. El promedio entonces será el valor en almacén dividido entre la existencia. Y el valor promedio en este caso es de 1,10. Ese es el promedio, de 1,10. Vamos con la siguiente registro, y este es el registro de una requisición. Una requisición quiere decir un pedido de materia prima para la planta. Entonces, la planta de producción pidió materia prima y esa requisición es de 80 unidades.
y esas 80 unidades se valoran al último precio promedio, es decir, la salida de esas 80 unidades se valoran a precio promedio, por eso acá no hay ningún precio, porque todo lo que sale de almacén se valora al último precio promedio, y el último precio promedio en este momento es 1,10. Entonces, esta transacción ocurrió el 08/08 del 2015 y es una requisición, o sea, una salida, una requisición de la planta de producción. La planta de producción le pidió al almacén y esto se llama requisición. Es la requisición número 81. Requisición número 81. Entonces, esa requisición es de 80. Entonces, acá ya no lo registro en entradas, sino que lo registro en salidas. 80. Y entonces el saldo que queda en almacén, teníamos una existencia de 300 menos 80. Entonces nos queda un saldo nos queda un saldo de 220 y esto se evalúa a precio promedio. Entonces se evalúa, se copia el precio promedio anterior y ya no se registra en el debe porque es una salida, entonces se registra en el haber, será 80 por 1,10, 80 por 1,10 y entonces el saldo, el valor de la materia prima que teníamos en almacén hasta ese momento era de 330, pero le registramos la salida, entonces queda un saldo de 242. Y si calculamos el precio promedio, seguramente seguirá siendo el medio, pero calculémoslo y verá este valor dividido entre la existencia. Observen que no cambió. ¿Sí ven? No cambió. El precio promedio, ¿cuándo vuelve a cambiar? Cuando vuelva a entrar cuando vuelva a haber una nueva entrada a almacén. Mientras tanto, no cambia. Entonces, está valorada la requisición 81. Vamos a registrar el siguiente valor. Es el 9 de agosto 09/08/2015. Esta es la requisición número 85. Es la requisición número 85 y esa requisición fue por 130 unidades. Entonces, la planta pidió 130 unidades, por lo tanto, hasta ese momento habían 220 unidades, le restamos las 130 unidades y queda un saldo de 90, se valora al último precio promedio que es 110, registro en el debe no hay y en el haber el registro será 130 multiplicado por 1,10 y entonces hasta ese momento la materia prima que estaba en almacén valía 242 y le restamos los 143 del valor de la materia prima que salió y nos queda avaluada en 99,000 y el precio promedio sigue siendo el mismo. Probemos 99 dividido entre la existencia 90. Entonces, el precio promedio sigue siendo el mismo. Luego viene la transacción del día 10 de agosto y esa transacción vuelve a ser una compra de materia prima. Entonces, acá tenemos 10/08/2015. Esa es la recepción número 25. Recepción número 25. La recepción número 25. Y entonces ahí vuelven a haber entradas.
entran 225 unidades. Entran 225 unidades, por lo tanto, en almacén habían 90 más 225 que entraron, tendremos ahora 315. El costo de esas 225 fue a 1.17, por lo tanto, la entrada será 225 por 1.17 registrada en el debe, en el haber no hay nada y se aumentó el valor de la materia prima en almacén, ahora vale 362 y el nuevo precio promedio es 362 dividido entre la existencia. Entonces hay un nuevo precio promedio. El nuevo precio promedio, que es el método que estamos aplicando, el de precio promedio, el nuevo precio promedio es de 1,15. Vamos con el registro del día 12, que es otra requisición. Entonces, en el registro del día 12 tenemos una requisición. Aquí tenemos 12 raya 08 raya 2015. Esta es la requisición número, número 90. Requisición número 90, o sea que la planta pidió materia prima y la salida fue de 110 unidades. La salida fue de 110 unidades y se disminuyeron en el almacén 110 unidades, entonces será 15 menos 110 unidades. Ya tenemos la existencia y esta es una salida, se valora al último precio promedio que es 1.15 y su registro va en el haber. Entonces será 110 multiplicada por 1.15. Ese es el valor de la mercancía que salió, de la materia prima, y el saldo que queda en almacén será 362 menos 126, quedaron 235 unidades, y el nuevo precio promedio pues debe seguir siendo 1.15, 235 dividido entre la existencia, 1,15, y ya terminamos la valoración. Entonces la pregunta es ¿cuánto? Bueno, aquí no hay pregunta. Entonces debemos incluir la pregunta, ¿no? La pregunta es ¿cuál es el valor? ¿Cuántas unidades quedan al final del mes en almacén y cuál es su valor? Acá, metámosle la pregunta acá entonces. No sé por qué no hay pregunta. ¿Cuántas unidades quedan de inventario en el almacén al final del mes y cuál es su valor en pesos? Bueno, esto cuando yo escribo y queda así es porque esta celda tiene centrada la información, entonces para que se vea hay que cargarla la información a la izquierda. Pero entonces no me la dejó ver, entonces combino las celdas. Le digo combinar celdas. Y ahí sí se ve toda, ahí sí se ve toda la pregunta. Entonces, ¿cuántas unidades quedan de inventario en el almacén al final del mes de agosto? Final del mes de agosto, y cuál es su valor,
en pesos. Esa es la pregunta. Y acá estamos suponiendo que esas fueron las transacciones que se dieron de agosto de materia prima. Durante los días del 12 al 30 no hubo más transacciones. Entonces se asume que estas fueron las transacciones que se dieron en el mes de agosto y ahora vamos a contestar la pregunta. Entonces, respuestas será acá saldos al final del mes de agosto de 2015. Saldos a final del mes de agosto de 2015. Entonces, ¿cuántas unidades quedaron en existencia? Acá están, 205 unidades quedaron en existencia. Acá va unidades valoradas a, entonces se toma el último precio promedio, valoradas a 1,15. 1,15. Acá le ampliamos un poquito la columna para que se vea la A, valoradas a 1,15. Entonces, el total de unidades, bueno, para un total acá, para un total de, multiplicamos, quedaron 205 unidades multiplicadas por 1,15 para un valor de 235 que coincide con este valor de acá, mire. De 235. Este valor va a acá en las respuestas. Ahí. Y esto acá borramos. Lo que pasa es que, como esta es la primera vez que yo dicto esto, pues es la segunda vez, pero con el grupo pasado, este tema se me pasó con el grupo pasado, de tal manera que es el 94. Tengo que mandarles estos videos porque este tema de valoración de inventarios, el semestre pasado con el grupo 94, se me pasó, no lo hicimos. Entonces les voy a mandar las grabaciones de hoy. Me di cuenta que había faltado este tema hasta cuando ya se había terminado el semestre. Entonces, esta preparación pues es la primera vez que la hago así en Excel y por eso pues toca ir ajustándola. ¿Alguna pregunta? No, señor. Ya estuvo valorado entonces el inventario, las entradas y las salidas del inventario, entradas y salidas al almacén, y estuvieron valoradas por el método promedio ponderado. Entonces, un momentico, voy a guardar este video y ya ahorita pasamos al segundo método y en el segundo método hacemos un nuevo video. Entonces, un momentico, guardo este video.